Qué bonita es la primavera, con sus flores olorosas. Qué bonitos los colores que hay en los balcones de mi Málaga preciosa. Anda, ¿eh? Y con este poema dedicado a la primavera, yo le doy las buenas tardes a mis luneros y a mis luneras. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo lunes de lunares, a este paseíto por el arte malagueño que hacemos en la Fundación El Pimpi. Hoy los lunares se van a vestir de música y te voy a explicar por qué. Hoy estamos celebrando la primavera. La primavera que entra con el calorcito, los colores, las ganas de salir un poquito, darse un paseo, de sentarse en la terracita del Pimpi a beberse un vinito Málaga Virgen, una cervecita Victoria fresquita, ¡qué buena! Bueno, pero la primavera también trae la Semana Santa malagueña, que tanto nos gusta. Y hemos dicho en la Fundación El Pimpi, pues vamos a llevarle la Semana Santa a todos los luneros y a las luneras. Y aquí estamos, hemos venido hasta el centro de Málaga, hasta el auditorio Eduardo Ocón, hemos quedado con Juan Manuel Parra, que él es el director de orquesta del Conservatorio de Música Manuel Carra y también es el director de orquesta de la Cofradía del Cristo de Mena. Hemos quedado aquí con él para conocerlo, para ver cómo son sus proyectos, qué está haciendo, ver un poquito cómo es el trabajo del director de orquesta. Así que hoy los lunares se visten de música y comenzamos. Mi nombre es Cristina Morales, me conocéis en Instagram como la nieta del dulcero y hoy hablamos en lunares de música. Bueno, pues ya estamos aquí con Juan Manuel Parra, él nos va a hablar un poquito de lo que hace, a qué se dedica. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, bienvenido a estos lunares del Pimpi. Pues muchas gracias a vosotros por dejar unos minutitos para recoger nuestra información, que estamos deseosos de poderla compartir con todos los malagueños. Juan Manuel, yo te quería preguntar porque eres muy joven y sin embargo tienes una trayectoria muy amplia en la música. ¿Tú cuándo empezaste? ¿Cuándo te entra a ti el gusanillo y cómo sobre la música? Bueno, yo comencé con el piano, con estudios musicales como pianista, que soy pianista, y después pues seguí con los estudios de dirección de orquesta y musicología. Y bueno, compagino mi profesión dentro de la música clásica como profesor de conservatorio, de la asignatura de orquesta, dando conciertos como director de orquesta, con mi vida pues cofrade, ¿no? Que es lo que me han inculcado de manera familiar, ¿no? Y entonces pues claro, para un músico y encima cofrade, qué mejor manera de poderlo unificar todo, ¿no? Dentro de una banda de música en la que tanto bien se le hace a los jóvenes que se acercan, que no son músicos profesionales, y bueno, y luchamos por el patrimonio autóctono malagueño en el repertorio de la Semana Santa. ¿Tú recuerdas el momento en el que decides dedicarte a la música, decides ser director de orquesta? Sí, la verdad que sí lo recuerdo. Yo creo que eso es como una revelación que yo creo que cada músico llevamos dentro. Porque claro, en la adolescencia son una etapa muy complicada, muy difícil, donde hay pues muchos tipos de ocio diferentes. Y a mí pues digamos que me impactó la figura de una profesora de piano que tuve, que se llamaba Stéphanie Cambier, una concertista belga que vivía en la costa y me daba clases. Y ahí decidí dedicarme a la música, ¿no? Y después lo de la dirección de orquesta pues vino después, vino cuando yo tocaba el piano y de repente, escuchando unos discos que había en casa, pues me di cuenta que con el piano yo no podía hacer eso, ¿no? No podía reproducir esa música como intérprete. Entonces pues ahí fue donde quise, digo, pues yo quiero ser director de orquesta, ¿no? Porque esto está más guay, ¿no? Entonces la verdad que fue en la adolescencia, con 14, 15 años, cuando quise ser director de orquesta. Claro, todo esto de manera imaginaria todavía en mi cabeza y como dedicarme a la música pues con 12 años, ¿no? O sea, siempre lo he tenido bastante claro y nunca, ya después de este momento, nunca he dudado. Y yo me imagino que aunque tú estés especializado en el piano, como director de orquesta tú tienes que saber de todos los instrumentos, tienes que conocerlo porque cada uno es distinto. Yo lo que recuerdo del cole es que cada uno tiene su familia y cada uno se toca, se reproduce de manera distinta. Tienes que saber de todo, me imagino. Sí, cada instrumento tiene sus particularidades. Evidentemente, tocarlos todos es imposible, no podemos dominar técnicamente todos los instrumentos. Sí es cierto que tenemos pues asignaturas a lo largo de la carrera complementarias, ¿no? Donde estudiamos la instrumentación, los límites de cada uno de los instrumentos, la manera en la que pueden entre ellos también pues convivir, hacer música juntos, ¿no? De cómo funcionan mejor. Y bueno, y después por interés, digamos, personal, pues
si indagas un poquito más, ¿no? Entonces a lo mejor dentro de la carrera pues elige como asignatura optativa un segundo instrumento que te interese para conocer un poco más y así va avanzando, ¿no? Pero es verdad que no tocamos, los directores no tocamos todos los instrumentos, pero técnicamente sí podemos conocer un poco más cómo funcionan, porque claro, se nos da la circunstancia que tenemos que corregir al propio instrumentista de ese instrumento en algunas ocasiones, ¿no? O pedirle cómo tienen que hacerlo. Entonces eso sin tocar el instrumento, pues si no se complementa con estudios de otra manera sería imposible, ¿no? A mí me llama mucho la atención el cómo movéis. Me gusta mucho veros a los directores de orquesta en los conciertos y me llama mucho la atención el cómo movéis la batuta y me llama mucho la atención ese lenguaje gestual, ese que te estás comunicando con toda la banda entera. ¿Hay algunos pasos básicos, como en el baile que te encuentras algunos pasos muy básicos? ¿Hay algo básico que podamos explicarle a los luneros, a las luneras, para que entiendan más o menos cuando te están viendo ahí tocar en el concierto? Bueno, sí, lo que es el gesto de la dirección de orquesta se estudia, ¿no? Hay una técnica detrás, en la carrera pues son una asignatura de 4 años, ¿no? Que no es algo aleatorio que hagamos, ¿no? Lo que sí es verdad que no se le explica a los músicos lo que se suele hacer. Los músicos es un gesto muy intuitivo, entonces los músicos al final lo entienden, pero no es algo que tú expliques, voy a hacer aquí esto para que ellos, o sea, yo lo hago, yo sé lo que hago y por qué lo hago, pero es verdad que a ellos no se les explica, ¿no? Es algo intuitivo. Pero bueno, generalmente hay una escala de prioridades a la hora de dirigir. Pues primero es que vayan todos juntos, evidentemente. O sea, el director tiene que ser una ayuda, es una herramienta para que todo funcione. Después, pues ayudarle a darle la entrada. Si algunos tienen compases de silencio y a lo mejor se pierden contando, pues están pendientes tuya para que tú le marques la entrada exacta en el momento exacto, ¿no? Entonces esos son los rendimientos técnicos básicos. Y después lo que hace el director de orquesta, digamos, es unificar las conciencias de todos los músicos, porque cada uno de ellos puede tener una visión de la obra diferente, pero claro, a la hora de tocar juntos no concordarían, ¿no? Entonces al final el director impone su visión y su versión de la obra, ¿no? El unificador de la idea general de la interpretación, y funciona pues como también un poco como un técnico de sonido que va regulando los volúmenes, el oído externo de la formación. Entonces si alguien suena pues demasiado fuerte, va regulando los volúmenes para que todo más equilibrado, ¿no? Entonces, bueno, muy resumido, eso sería un poco el trabajo del director, que hay mucha gente que no lo entiende o que se cree que lo puede hacer cualquiera o qué tal, pero la verdad que hay muchas horas detrás de un director y mucho trabajo y la verdad es que los músicos se sienten mucho más seguros si está el director y de hecho, sobre todo una formación amateur como una banda de música, ¿no? Además que es una interpretación totalmente, a mí me gusta mucho, yo soy actriz, entonces es una interpretación totalmente gestual, en el que cuando yo te veo hacer así y la música baja, entonces yo creo que no solo lo entiende la orquesta, sino que también el público pues, puede tener esa percepción también de lo que estás transmitiendo y me parece súper llamativo. Yo también te quería preguntar, ¿ves mucha diferencia? Porque hemos visto conciertos tuyos en los que pues, dirigía Beethoven, dirigía varias melodías. ¿Hay mucha diferencia entre dirigir una marcha de Beethoven o una marcha de Semana Santa? A ver, las marchas de Semana Santa, hay mucha gente que creen que es un repertorio de menor importancia, ¿no? Yo soy un defensor absoluto de la importancia del repertorio de Semana Santa. Evidentemente hay muchos tipos de repertorio, igual que todo en música clásica no es de la misma calidad, pues marcha de Semana Santa es lo mismo, ¿no? Pero una marcha que dura en torno a 4 o 5 minutos, ahí está todo condensado, ¿no? Yo siempre hago el ejemplo de la gastronomía. Es como si vas a Bilbao y en un pincho es algo muy chiquitito y puede tener gran repercusión gastronómica, ¿no? Pues una maravilla. Pues entonces en una marcha a veces se recoge esos factores, ¿no? Es algo pequeñito y puede ser una gran maravilla. Entonces no hay que denostar el repertorio cofrade por ser de compositores que no son a lo mejor de la talla del grandísimo Beethoven o de Mozart o algo así, ¿no? Entonces el músico se debe de acercar a esa música con el mismo respeto que a cualquier obra de Beethoven, ¿no? Ahora, a la hora de dirigir o a la hora de enfrentarme como músico, evidentemente son obras con otra magnitud, mucho más grande, ¿no? También no es lo mismo hacer la dirección de una banda amateur, donde pues los rudimentos son un poquito más básicos, que una banda profesional, que necesita mucho menos a lo mejor. Bueno, es como conducir pues, un coche de una gama media y un coche de una gama alta o altísima, ¿no?
a cualquier detalle del director, una orquesta reacciona inmediatamente. En una banda a lo mejor el gesto tiene que ser más exagerado porque les cuesta más trabajo reaccionar, ¿no? Porque no están tan acostumbrados. Pero a nivel musical tiene que ser igual de importancia el trabajo que se haga con un repertorio o con otro. Y a nivel de dirigir, ¿hay una diferencia entre dirigir a cualquiera de los grandes compositores que conocemos o dirigir las importantísimas marchas que también tocáis? No hay diferencia. Independientemente de la propia inspiración que te puede generar una obra un compositor, pero no hay diferencia. Juanma, ¿qué consejo le darías a los jóvenes malagueños que tienen esos talentazos, que hay muchísimos que tocan instrumentos, que algunos pertenecen a bandas, otros no, les gustaría, que no saben si dedicarse o no al arte, a la música? ¿Qué consejo le darías a ellos? Bueno, el arte es una profesión de mucha constancia, muy dura. Hoy en día, en la sociedad en la que estamos, pues los chicos se ven obligados a compaginarlo con otro tipo de estudios, ¿no? Están con el bachillerato, están con la universidad, están con otro tipo de estudios, lo que dificulta más todavía. Pero si verdaderamente les gusta y lo llevan en la sangre y es una vocación, pues hay que tirar hacia adelante con ese, bueno, pues en definitiva el placer de la vida, ¿no? Porque al final estás trabajando en algo que no consideras trabajo, algo que te gusta, porque la cantidad de horas que se le echa a la música, eso es impresionante, ¿no? Entonces yo les animaría a que siguieran y que si se pudieran incorporar a algún tipo de agrupación, de formación, ya sea una banda, una orquesta, pues eso les va a enriquecer mucho más, porque la experiencia de tocar con gente es totalmente diferente a tocar solo. Y te lo digo yo, que he estado mucho tiempo tocando solo como pianista, ¿no? El pianista no puede llevar el piano y compartir esos momentos con otras personas, pero cualquier otro tipo de instrumento sí, y esas experiencias son muy enriquecedoras. Entonces yo creo que siempre algo positivo y que se deben de arrimar a la música siempre. El arte siempre que vaya con el corazón por delante, ¿no? En definitiva es eso. Juanma, ¿dónde podemos encontrar un poquito más de información sobre ti? Porque nosotros los lunares pues tenemos muy poquito tiempo para poder conocerte. ¿Dónde podemos encontrar más información, saber de tus conciertos, saber lo que vas a hacer a continuación? Bueno, yo tengo una página web, se llama juanmanuelparra.es, donde ahí voy colgando normalmente la información de mis conciertos, digamos, de música clásica, ¿no? La carrera musical de la música clásica. Y bueno, y también un canal de YouTube donde voy colgando algunos vídeos y simplemente eso, la verdad. Y después, bueno, aquí con mi trabajo con la banda de Mena y actualmente estoy en el Conservatorio de Torre del Mar. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Pues ahora vamos a hacer un concierto dedicado a la Cofradía de los Estudiantes y lo vamos a abrir con una marcha propia suya de la cofradía, que es Cristo de los Estudiantes, de Francisco Grau, y después vamos a hacer un recorrido por algunas marchas más señeras de lo que es la Semana Santa de Andalucía y algunas marchas también propias de la Semana Santa malagueña. Por ejemplo, vamos a tocar así muy conocida la marcha Pasa la Virgen Macarena, y a marchas propias vamos a tocar Pasa la Soledad. Y bueno, pues un concierto con 7 marchas que yo creo que al público pues le va a gustar, y más en este año tan especial que nos hemos quedado un poco sin procesiones y la música, quieras que no, nos hace revivir momentos, recuerdos, y yo creo que con este concierto pues van a poder trasladarse de este auditorio en su mente a otros rincones de la Semana Santa de otros años y seguramente que lo disfrutamos todos. Bueno, Juanma, pues muchísimas gracias, ya no te vamos a robar más tiempo porque estamos viendo que los músicos están entrando ya para dar el concierto. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito a los luneros, a las luneras que nos están viendo desde todas partes del mundo, y muchísimas gracias por mantener viva esta ilusión de la Semana Santa, aunque bueno, se haya presentado un poquito extraño este año y el anterior, pero bueno, seguimos ahí, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por acordaros de la banda, de la labor que hacemos, y muy agradecidos. Muchas gracias, Juanma. Bueno, nosotros vamos a ir retirándonos un poquito, le vamos a dejar un poquito de espacio. Muchísimas gracias también a vosotros por estar ahí, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, a Cervezas Victoria, a Bodegas Málaga Virgen, a Bodega El Pimpi. Y oye, está muy atento a las redes sociales de la Fundación El Pimpi, que vamos a seguir colgando un montón de proyectos, un montón de cositas. Mi nombre es Cristina Morales, soy la nieta del Dulcero en Instagram, y es, como siempre, un placer saludaros. Hasta la siguiente.